Buenas tardes, compañeros y profesores. Mi nombre es Saúl Enrique Camargo Flores, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Esto es un trabajo de orden académico y pedagógico y no compromete en ninguna forma a la institución donde el estudiante labora. La pregunta de trabajo es: ¿cómo se podría relacionar el caso Reficar con los pensadores políticos neomodernos? En primer lugar, hablaremos qué es Reficar, Refinería de Cartagena S.A., uno de los más modernos complejos industriales de Sudamérica, que ocupa cerca de 140 hectáreas dedicadas a generar derivados de petróleo y combustibles, considerados limpios por su bajo contenido de azufre. Actualmente es la refinería más importante del país después de la refinería de Barrancabermeja. La historia de Reficar: con una inversión de 33 millones de dólares, fue construida en 1957 por Intercol y luego adquirida en 1974 por Ecopetrol. Fue sometida a una importante modernización que costó cerca de 6.500 millones de dólares y que se completó en 2015. Caso Reficar. El escándalo de Reficar de 2016 es un caso de corrupción en la ciudad de Cartagena, que se empieza a gestar en 2007 durante la construcción de la refinería de Cartagena. Según el reporte, las pérdidas por corrupción ascenderían a más de 4.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el peor escándalo de corrupción reportado en la historia de Colombia. El proyecto de la modernización y ampliación de la refinería empezó con un presupuesto inicial de 780 millones de dólares en el 2004 y terminó en más de 8.016 millones de dólares en 2015. Yo tomé como referencia a los pensadores neomodernos Norberto Bobbio y John Rawls. Norberto Bobbio dice en el libro El filósofo y la política, antología, que los políticos no podían evadir la responsabilidad moral de sus actos. En esto se relaciona con el caso Reficar porque algunos de los mandatarios de los años en que se ha presentado este escándalo requieren evadir sus responsabilidades inculpando a otros. También nos dice Norberto Bobbio en su libro Liberalismo y Democracia, traducido al español, que son parte integrante del Estado de Derecho en su sentido profundo, que es el propio de la doctrina liberal. Todos los mecanismos constitucionales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder y dificultan o frenan el abuso o el ejercicio ilegal. Se relaciona con el caso por la falta de control y sentido de pertenencia de algunas entidades del Estado al no intervenir de manera oportuna para poder prevenir el desfalco en mención. También nos dice Norberto Bobbio en su libro El futuro de la democracia, que el momento en el que nace el escándalo es el momento en el que se hace público un acto o una serie de actos, que hasta ese momento se habían mantenido en secreto y escondidos. Es cuanto no podían ser hechos públicos, porque si esto sucedía, tal acto o serie de actos no hubieran podido ser realizados. Se relaciona con el caso en que este desfalco desde hace mucho rato se había presentado y no se pudo mantener en secreto por mucho tiempo por los sobrecostos que se presentaron, fueron muy evidentes. Norberto Bobbio también nos dice en la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, que el punto de partida de Marx no es el hombre malvado, y mucho menos porque está manchado por el pecado original, es, por decirlo así, la sociedad malvada en su conjunto, porque la división del trabajo ha producido la división de clases y está perpetuada por la desigualdad entre los propietarios y los desposeídos. Se relaciona con el caso Reficar porque se volvió costumbre en Colombia a raíz de la desigualdad. Muchas personas han perdido la moral y su deseo es de hacer dinero sin importar quién pague las consecuencias de estos actos. Norberto Bobbio también nos dice en su libro Los intelectuales y el poder,
que la política es la esfera de relaciones humanas en cual se ejerce la voluntad de poder, aunque aquellos que la ejercen creen en su poder y no en el de los otros. Es un bien en sí mismo. Se relaciona con el caso porque todas las contrataciones y subcontrataciones que se hicieron fueron respaldadas en su momento por sectores políticos en busca de beneficios propios. También traemos a colación lo dicho por John Rawls en su teoría de la justicia. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera. De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes, si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. Se relaciona en el caso de verificar que se debe aplicar todo el peso de la ley en los directos responsables de estos hechos, y así las entidades del Estado que administran justicia no son capaces de hacerlo, han de ser reformadas o en su efecto abolidas. Muchas gracias.